Quiero decir una cosa, lo que vais a ver a continuación es un vídeo que se grabó antes del ataque de Estados Unidos a Irán. Quiero recordaros que en este canal yo ya dije que que Estados Unidos iba a atacar a Irán en febrero, ha sucedido. Quiero recordaros que en un podcast de The Objective y también en un podcast en la radio de Luis del Pinar, Sin Complejos, dije un mes antes de que Trump ganara las elecciones que las iba a ganar. Ha sucedido y esta es mi bola de cristal. En cualquier caso, es importante que sepáis que en este vídeo en el que hablo se ha hecho antes de que Irán sea atacado y que ya veremos esta noche en la gala de los Goya qué dicen sobre el ataque a Irán o si siguen defendiendo a Palestina como si no hubiera un mañana. No a Palestina, a Hamas. Palestina tiene dos diferentes provincias, Cisjordania y Gaza. Gaza lleva 25 años de dictadura de Hamas sin elecciones y Hamas es un proxy de Irán, ¿vale? E Irán es una teocracia sanguinaria, una de las más peligrosas del mundo y el país que más ejecuciones arbitrarias ha tenido en 2025. 2.000 personas asesinadas por cargos tan locos como enemistarse con Dios o ser homosexual. Bien, a partir de ahora va un podcast que trata sobre la red cultural clientelar en España, sobre si la cultura debe ser una herramienta al servicio de una ideología o no. Y hablaremos de muchas cosas, de Escarpuente, del Ministerio de Cultura, de los Goya, de Carlos Bermú, de mi cancelación, de muchísimas cosas. Hablaré yo. Y también es importante deciros que yo no voy a ir a las galas de los Goya por una cuestión de que en parte estoy enferma, en parte no me ha apetecido, en parte creo que hubiera sido bastante complicado estando allí Pedro Sánchez. Bueno, mejor que no, ¿vale? Y a partir de ahora va el podcast. Es una hora, siéntete libre de ir parando o ponerlo a toda velocidad porque es casi 1 hora y 20 minutos. Pero espero que se mantenga mucho tiempo. Y hay algo muy importante, me están baneando el canal. Hay gente que se suscribe y luego le quitan la suscripción. Lo denuncian todos los días, recibo denuncias sin parar. Necesito vuestra ayuda más que nunca, en serio. Por favor, dale like a este vídeo. Por favor, deja un comentario que tiene que tener más de 5 líneas. Es importantísimo para que este canal no desaparezca. Si quieres que este canal continúe, suscríbete, dale like. Y si quieres dejar 1 euro, que con 1 euro funciona, porque imagínate que esto lo hubieran 10.000 personas. Pues si dejas 2 euros, si hay 1.000 personas que dejan 2 euros, yo me llevaría bastante, ¿sabes? Porque en realidad cuando pagas ahí no me llevo los 2 euros enteros, hay una comisión, pero bueno, que puedes donar aquí o aquí. Y no hace falta que dones 20 euros, dona 2, ¿vale? Si donas 20, mejor, pero que no quiero que dones 20 euros, dona 2. Entre lo que pagasteis ya me he comprado un foco, que espero que se vea que hay un foco aquí que parece de un interrogatorio del nazismo. Lo siguiente será, con calma, buscar un buen micrófono y alguien que me ayude, ¿vale? Un beso muy grande. Un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal y hoy voy a hablar de cultura y de las redes clientelares culturales en España. No sin antes recordaros que hoy es, que yo sepa, 28 de febrero. Atención, sí ha habido un ataque preventivo y de precisión a Irán. Lo siguiente que vais a ver es decir que no lo ha habido, pero este vídeo se grabó a las 5 de la mañana cuando aún no se había avisado de que ya había habido y cuando lo que se corría era el rumor de que Marco Rubio había tenido unas negociaciones y lo había parado. Sí que ha habido un ataque de precisión, un ataque preventivo contra Irán y a partir de ahí continuó. Hace tiempo dije que iba a haber un ataque a Irán a mediados de febrero. Estuvo a punto de haberlo, pero hubo intensos encuentros diplomáticos. Ayer le pidieron todas las embajadas a sus nacionales en Irán y en Israel que abandonaran el país. Iba a haber un ataque de precisión esta noche, estaba prácticamente confirmado, pero en el último momento Marco Rubio se desplazó a Israel y otro equipo diplomático se desplazó a Teherán y han intentado esfuerzos diplomáticos. ¿Por qué? Porque si no se inicia la Tercera Guerra Mundial. Esto es importante decirlo porque este es el contexto en el que estamos ahora. Y entonces, para el tema que voy a hablar, que es los Goya y las redes clientelares en cultura, quizá importa contar esto. Vamos a empezar por los Goya. Yo, la primera vez que fui a los Goya fue hace 30 años.
y he ido yendo desde entonces prácticamente todos los años. Hace 30 años me invitaron porque me invitó un productor. Y la historia es muy graciosa porque yo hace 30 años pues tenía 28, 29 y tenía el pelo muy largo y como no sabía qué hacer porque me llamaron en el último momento, llevé el mismo traje que había llegado al Nadal, me acuerdo, al Nadal anterior, uno azul, que no me cabe ahora ni jarta vino, y cogí el pelo y no tenía otra cosa que no sabía qué hacer y le puse tenacillas y una especie de spray para que se quedaran los rizos. El caso es que entonces ni tenías que pasar con seguridad, ni tenías que ir por seguridad, ni nada por el estilo, y acabamos en la fiesta que se estaba dando en el backstage. Y una famosa actriz, de cuyo nombre me acuerdo por supuesto, pero no quiero decir quién es, que en aquel momento era joven, que ahora no lo es, iba totalmente ciega y se estaba fumando un porro. Y empezó la gente a tirarme de los ricitos porque hacían boing, boing, boing. Ella cogió el porro, hizo así y los rizos hicieron por la sustancia esta que llevaban, que se ve que era altamente inflamable. Eso pasó hace 30 años, creo que ahora no meten estas cosas en los fijadores de rizos. Pero bueno, entonces no había política en los Goya, nunca había... Sí, claro, las películas iban mayoritariamente sobre la guerra civil, pero no había arengas políticas. No las hubo hasta el famoso año del no a la guerra. Hasta entonces los Goya no estaban politizados. La famosa protesta del no a la guerra tuvo lugar en la 17 edición de los Premios de los Goya, celebrada el 1 de febrero del 2003 en el Palacio de Congresos de Madrid. Y entonces, allí esto lo inició una amiga mía, que prefiero no decir quién es, ella lo puede decir, pero yo no. Y fue repartiendo unas pegatinas que ponían no a la guerra. Si veis esta foto aquí, veis que todos llevan esa pegatina ahí. Fabricó un montón, me pregunto de dónde salió el dinero. Esto sí que ahora lo pienso a posteriori y digo, pero si es que esto fueron hacer 1000 pegatinas de estas con una plaquita para ponértelo, que esto ahora mismo mínimo sería 3000 euros, ¿eh? Y bueno, pues de alguna manera nos los dieron a la entrada y nos lo pusimos. Y en aquel momento a nadie se le ocurrió, y menos a mí, pensar a qué intereses estamos sirviendo o quién ha pagado esto. Ni idea. Nos lo pusimos y todos dijeron esto y bla, bla, bla. Esto fue hace 20 años. A partir de ahí se puso de moda soltar arengas políticas. Pero quiero que veáis lo que ha dicho Luis Tosar. Ha dicho, en la gala de los Goya sería extraño obviar Gaza, Ucrania o el ICE. Ahora mismo, la matanza más grande que está teniendo lugar en el mundo está en Irán. Las cifras varían, pero todo el mundo, incluida Amnistía Internacional, que es su organización de referencia, que es la más woke, está de acuerdo que al menos ha habido 30.000 fallecidos en menos de un mes. Irán lleva bajo una teocracia, dictadura sanguinaria, 47 años. Es el país con más ejecuciones del mundo en relación al número de habitantes. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que son de izquierda, han denunciado el uso de munición real contra manifestantes, es decir, que tú te vas a manifestar y cogen así y te pegan un tiro. Detenciones masivas, torturas y malos tratos en prisión. Condenas a muertes por un cargo que se llama enemistad con Dios, agárrate. Condenas a muerte por participar en una manifestación. Obviamente, obligación del uso del hijab, o si no, la policía de la moral te para y te puede dar una paliza y puede acabar en muerte, como el famoso caso de esta chica cuyo nombre ahora no recuerdo. Pero bueno, que lo sacaré luego. Las leyes de herencia, divorcio y custodia son de broma, es decir, heredan los hombres, en un divorcio sí se puede dar. El que lo decide es el hombre, esta señora no me mola y me voy, tú no te puedes divorciar, y custodia de los hijos para el hombre. Restricciones en los empleos y actividades públicas que solo van a aquellos que estén cercanos al poder. Irán, las redes sociales, cuando les da la gana, desconectan y durante un mes han desconectado todo Internet. Periodistas y defensores de los derechos humanos encarcelados por propagandas contra el sistema. Torturas y condiciones carcelarias, confesiones forzadas, aislamiento prolongado, negación de atención médica.
En 2025 hubo 1.537 ejecuciones por cargos como enemistarse con Dios, es decir, por blasfemia. Un informe más amplio sugiere que en realidad hubo casi 2.000. Las cifras no son oficiales y están sujetos a subregistro. Vale. Y en los últimos meses, según Amnistía Internacional, la chica que falleció bajo custodia de la Policía Internacional, digo de la Moral, por una paliza, por llevar mal puesto el hijab, no por no llevarlo, por llevarlo mal puesto, se llamaba Masha Amini. Amnistía Internacional, la organización de izquierda, ha denunciado que las autoridades iraníes lideran una represión violenta contra las protestas. No siempre publica cifras diarias, pero se calcula que han sido unas 30.000 personas en 2 meses. La represión de enero del 2026 ha sido extremadamente mortal. El número de asesinados es difícil de precisar precisamente por la falta de transparencia en Irán, pero ahora mismo está teniendo lugar una de las mayores matanzas del mundo y además han disparado a bebés, han disparado a mujeres embarazadas y suelen ir particularmente contra las mujeres. Por eso os digo que es un tema de candente actualidad, pero no se habla. ¿Por qué? ¿Recordáis el Festival Nova del 7 de octubre, el que inició la guerra Israel-Irán? Porque la guerra en Palestina no es una guerra del pueblo palestino contra Israel. El pueblo palestino está dividido en Cisjordania y Gaza, y es en Gaza. Gaza lleva 25 años de dictadura a manos de Hamás. Hamás es un proxy de Irán. Bueno, en los acontecimientos del 7 de octubre entraron en el Festival Nova y muchas de las grabaciones de los supervivientes se ve que entra gente, pues eso, tipos normales, quiero decir, tipos sin un uniforme, y luego que hay determinada gente con exoesqueletos. Un exoesqueleto es un traje que cuesta $35.000, que es como un escudo antibalas de titanio, pero todo el cuerpo, y hablando farsi, hablando iraní, o sea, era persa, farsi es lo que se habla en Irán, y era obvio que era gente de Hamás, pero con agentes enviados directamente por Irán. Cuando hablamos de un proxy nos referimos a un grupo que recibe apoyo, sea en dinero, en armas o en entrenamiento, y por eso veíais a esta gente con sus exoesqueletos de titanio en aquel ataque, hablando farsi. Pues Hamás es un proxy, quiere decir que recibe apoyos, dinero, arma y entrenamiento de otro país. En este caso, Hamás es un proxy de Irán. Actúa principalmente siguiendo los intereses estratégicos de Irán y tiene dependencia significativa en decisiones claves. Irán, cuyo líder supremo es Ali Khamenei, ha apoyado, o Ali Khamenei, o como se pronuncia en farsi, ha apoyado públicamente a grupos que se oponen a Israel y entre ellos a Hamás. Ha proporcionado financiación y armamento a Hamás, y esto lo reconoce la ONU, es decir, no es un delirio de extrema derecha. Existe cooperación militar y entrenamiento y comparten un enemigo común, que es Israel. La dependencia militar y significativa militar y financiera, o sea, de armas y de dinero, de Irán es significativa. La coordinación estratégica es más que evidente en momentos de conflicto. Forma parte del eje de la resistencia liderado por Irán junto con Hezbollah, y cuando se vio claramente fue en aquella operación israelí en la cual asesinaron, a recordar, con un Viper a varios miembros de Hamás, y estos miembros estaban en Irán. Vamos a decir una cosa, ¿cómo lo hicieron? Pues les convencieron de que no podían llevar móviles porque entonces el Mossad los capturaría. Y les convencieron de llevar Vipers. Vipers eran estos pagers, se llaman en inglés, que te llaman y es un bicho que dice bi, 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 y te manda un mensaje de llamo urgentemente a un fulanito o lo que sea. Les vendieron unos Vipers a alguien que estaba infiltrado, y los Vipers tenían algo que explotaba, y entonces cuando estaban todos juntos en el entierro de un señor, precisamente creo recordar en Irán, pero lo voy a comprobar ahora, todos los Vipers explotaron a la vez, muy metafóricamente, porque los llevaban en el cinturón, es decir, les dejaron técnicamente sin cojones. Me he equivocado, este incidente tuvo lugar en el Líbano, donde hay territorio de Hezbollah y Hamás.
No ha quedado claro, aunque siempre la historia es que les pusieron los Vipers así, Israel no lo ha reivindicado, lo dejo claro. Israel no admitió oficialmente que fueran los autores de esto. Lo tengo que dejar claro para que no me monten el lío, pero vamos, cualquiera con 2 dedos de cabeza. ¿Pero por qué contaba todo esto? Pues porque habiendo guerras en Sudán ahora mismo, en Irán una matanza sangrienta. Ahora mismo hay un genocidio activo en Sudán, en Darfur, que comenzó en abril del 2023 y ha habido matanzas sistemáticas en Darfur, en Maslit, en Fur y en Zahawa. Ahora mismo hay violencia extrema en Sudán del Sur. Ahora mismo hay una crisis brutal en el Congo, violencia sistemática y masacres y violencia genocida contra civiles cristianos y comunidades locales. Hay violencia continua en Myanmar contra los rohingyas, uno de los genocidios más cruentos que existen ahora mismo en el mundo. Hay una crisis en Camerún y, en fin, he dado los más llamativos. Luego dice, es decir, Tosar dice, vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de Gaza y vamos a hablar de el ICE. A mí me parece muy bien que hablen del ICE y desde luego si hay, que creo que hay, actuaciones desmesuradas por parte del ICE, me parece muy bien que lo haga. Pero el ICE intenta eliminar al Tren de Aragua, ¿vale? Es una de las obsesiones de Marco Rubio. El Tren de Aragua, como sabéis, es un grupo narcotraficante que se infiltró en Estados Unidos. Vamos a ver, toda la historia es porque empieza una obra, lo que se llama la cooptación de la obra pública, de la que hemos hablado muchas veces, que empieza susodicha obra en Aragua, donde se iba a hacer un tren, y todo ese dinero se pierde y se va a financiar una organización narcoterrorista. Y esta organización se había infiltrado en Estados Unidos y operaba en Estados Unidos. Entonces, lo que intentan sacar es a inmigración peligrosa, sobre todo al Tren de Aragua y a otros carteles mexicanos que están distribuyendo fentanilo. Ahora mismo no hay ninguna duda de que en México hay carteles, porque después de todo lo que ha pasado esta semana, como para dudarlo, y de que operan hacia Estados Unidos. Que se han podido exceder, por supuesto, que ha habido una barbaridad, por supuesto. Pero ¿no vais a hablar de México? ¿No vais a hablar de la que se ha liado en México? ¿No vais a hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, que nunca habéis hablado? Cuando vuestra organización de referencia, Amnistía Internacional, organización de izquierdas, es la primera en reconocer que Venezuela ha sido el chavismo, sobre todo el chavismo de Maduro, uno de los regímenes totalitarios más cruentos del mundo y el mayor fuga de personas en el siglo XX ha sido desde Venezuela hacia afuera. 8 millones oficiales de personas, 10 millones calculadas. No. Es decir, siempre hay una agenda en la que se hablan de temas que pueden interesar a cierto grupo y los otros se obvian. Para mí lo más llamativo fue cuando estábamos en los Goya que se hicieron en Valladolid. Y fuera hubo un montón de protestas de agricultores. Pues fuera estaban todos, además, claro, dentro van con trajes que el smoking más barato son 3.000 euros de smoking y mujeres que llevan trajes que llevan encima 30 a 40.000 euros. Hay que decir que eso suele ser prestado. Es decir, cuando llega una actriz con un Dior de 20.000 euros y unos pendientes de Bulgari de 5.000, eso se lo han prestado y al día siguiente lo tiene que devolver. Pero aún así lo luce. Hace una propaganda capitalista de marcas de lujo que son el símbolo más claro del capitalismo y la opulencia. A mí que llegue alguien con un traje de Dior y unos pendientes de Bulgari dándome una charla anticapitalista me parece un delirio, obviamente, como se lo parecería a cualquiera. Bueno, continuamos. Entonces, en esos Goya empezaron a hablar de Palestina, Palestina, Palestina. No hubo una sola referencia a los que estaban fuera. Para demonizar a los agricultores se dijo que es que eran de Vox. En primer lugar, yo conocía a 2 personas personalmente que estaban allí y ninguno era de Vox. Uno es andaluz y había votado al PSOE toda su vida hasta que el PSOE le traicionó. 2, incluso si hubiera habido gente de Vox, cuando Vox dice que hay 2 sexos, pues sí, claro, la tierra es plana, el agua moja y hay 2 sexos. Puede haber todos los géneros que usted quiera, pero hay 2 sexos, algo que a usted le interesa mucho,
porque el día de mañana, si resulta que usted, Dios no lo quiera, padece esquizofrenia o Parkinson o una demencia y yo le tengo que pautar a usted, yo no se lo voy a recetar, pero sí se lo tendría que administrar o ver quién se lo está administrando. Si le tenemos que dar levodopa y resulta que usted nos ha dicho que es una mujer y es un hombre, la podemos liar. Terapia génica para el cáncer, necesitamos saber su sexo y el de sus padres. Y si quiero decir, claro, el de sus padres, por supuesto, ¿sabes? Obviamente. Pero su sexo lo necesitamos saber, ¿vale? Y ir buscando cuál puede ser la causa. Y bueno, voy a dar una muy pequeña. Mi hija nació con una enfermedad muy particular que hubo que hacerle un estudio citogenético. Si yo llego a falsear o llego a decir que es que el padre de mi hija no era un hombre, sino era una mujer y que, yo qué sé, no se descubre lo que le pasa, porque tienes que ir buscando, bueno, es largo de explicar, pero bueno, para terapias génicas, para análisis citogenéticos, por supuesto, para proporcionar medicamentos que actúen con el eje HPA, todo esto es necesario saber tu sexo, y en el caso de que estés en terapia hormonal, saber exactamente lo que estás tomando, porque si no, te mandamos al otro barrio, por equivocación, ¿vale? Seguimos. Pues la cuestión es que yo decía, ¿y qué pasa si hay gente fuera que es de Vox? Pues habrá gente que no lo es. El caso es que había unas reivindicaciones legítimas. Una es el rechazo al acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, por lo que supone de rendimiento, competencia desleal y de hundir al productor local. Otra es los rechazos a los recortes en la PAC. Otra es facilitar el hecho de que los jóvenes accedan a la tierra y al sector primario y no ahogarles con impuestos y con burocracia. 3 es precios justos y sostenibilidad del campo. 4 es denuncias de política que perjudican al sector como burocracia, cargas administrativas, políticas que no favorecen la soberanía alimentaria, que es una cosa importantísima, guárdatelo, soberanía alimentaria. Y el resumen era que no estaban de acuerdo con el Mercosur, que no estaban de acuerdo con la PAC, que no estaban de acuerdo con que se impida el relevo generacional, que reclaman precios justos que al menos cubran el coste de producción y políticas que favorezcan la viabilidad y la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a día de hoy un kilo de calabacines está a 2 puñeteros euros. Que vives en España, uno de los que eran los mayores productores del mundo de arroz, y el kilo de arroz está a 1,20 y hasta 1,60 euros. Que un kilo de mandarinas está, no, ya no me acuerdo, pero unas que antes eran cuando yo era pequeña, las más comunes en España, las Satsuma, ya no las puedes ni comprar, porque se está hundiendo al campo. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no es una cosa que le interesa a Menganito, es que te interesa a ti porque de ti depende. O sea, tú querrás comer, digo yo, ya sé que la mitad de las actrices no comen, pero en fin, tú querrás que tu país se pueda autosostener y porque cuando no hay soberanía alimentaria dependes de otras potencias, que es lo que pasó con Cuba. En Cuba hundieron a los agricultores, los hundieron y dependen de la ayuda externa y por eso están a punto de pactar con Trump, ya, porque se están muriendo de hambre. Un país que no produce sus propios alimentos se hunde. Entonces a mí me parecía alucinante que estuvieras ahí, venga a hablar de Palestina, y no estuvieras viendo lo que había afuera y no hubo una sola referencia a ahí fuera hay una serie de personas bloqueando la puerta porque habían llegado todos los tractores a la puerta. Y para mí esto ejemplificó el delirio. Sobre todo ver, ya te digo, dos cosas. Actrices hablando de Palestina con 30 y 40 mil euros encima. No estás tan en contra del sistema capitalista, salen vaqueros. ¿Sabes? No es que me lo han prestado, me da igual que te lo hayan prestado, estás haciendo publicidad al lujo. A mí, por supuesto, me dejan un traje de Dior y yo feliz no iba a entrar porque no quepo en un traje de Dior. Pero si tú te estás posicionando frente al capitalismo, no puedes promocionar el capitalismo. Es que esto es de cajón. Y dos, muy importante, ¿no te importa el futuro de tu país?
venga a hablar del futuro de Palestina y tu país te importa un comino. Y yo de ahí salí como alucinando, diciendo, no me puedo creer lo que estoy viendo. En cualquier caso, yo creo que la Academia de Cine obviamente se debe mantener y por eso sigo pagando la cuota, porque espero que vengan tiempos mejores y creo que hay que apoyarla. Y si me voy, ya no puedo no volver. Pero me parece que ha tomado una deriva delirante y sectaria. Cuando Juanma Bajo Ulloa fue el programa de Iker Horizonte y contó todo lo que contó, él estaba contando la pura verdad. Y os voy a poner un ejemplo. Para mí el caso más llamativo fue la película 20.000 especies de abejas. No se conoce el beneficio neto de esta película, pero así a primera vista yo puedo suponer que quizás sí que se superó los costos de producción, hubo un beneficio para los productores, pero no queda muy claro, ¿vale? Tuvo una recepción buena, pero no una gran recepción. Recibió 15 nominaciones al Goya y ganó Mejor Dirección Nobel, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto. Bueno, vamos a explicar una cosa. ¿Sabéis por qué no se puede ya decir síndrome de Asperger? Y tienes que decir autismo funcional o autismo de alto funcionamiento, porque el que definió este síndrome se llamaba Hans Asperger y con el tiempo se descubrió que aunque él lo había intentado ocultar por la cuenta que le traía, pues que él había colaborado con los nazis y por eso se deja de usar ese nombre. Bien, yo creo que con el tiempo, estos experimentos mengelianos con niños van a estar a la altura de los nazis. La película cuenta una niña que se llama Lucía y que en realidad ha nacido niño, pero que es una niña como de 7 años. Perdón, 9 años. Con 9 años dice que es que en realidad es una niña y todo el mundo le reafirma. Bien, ¿qué sucede cuando un niño pequeño te dice yo soy una niña o yo soy un niño? Que puede ser por un montón de razones, entre otras cosas simplemente porque vive en un entorno sexista en el que le dicen que las cosas rosas son para niña y las cosas azules son para niño. Y si es un niño particularmente sensible, que le gusta el ballet, que le gusta vestir de rosa, que le gusta maquillarse, pensará que es una niña. Os recuerdo, siempre uso el mismo ejemplo, el rey Sol. Si vais a ver sus retratos, iba con brocados rosas, con medias de encaje, con unos taconazos así y un pelucón, y maquillado hasta arriba, y tuvo 18 hijos. Si vais al Museo del Prado, el color rosa aparece en el rococó, un montón de hombres con casacas rosas y muy, muy maquillados y muy, muy empolvados y muy, muy así. El maquillaje tradicionalmente es masculino, es guerrero. En todas las tribus africanas los que más se maquillan o sea, en África entera, es decir, norte y sur, no estoy solo en el África negra. Tradicionalmente los grandes maquillajes eran de hombres. Hay un montón de tribus que se maquillan muchísimo, tanto para ir a la guerra como para rituales de cortejo. Las uñas largas, los mandarines las empezaron a llevar. Los tacones siempre han sido masculinos, los empiezan a usar los asirios para subirse al caballo y engancharse en las espuelas y luego es una cosa de lujo. De hecho, cuando el rey Sol llevaba estos taconazos, las mujeres no llevaban tacones porque una mujer demasiado alta no era guapa. Tenían que llevar lo que ahora llamamos manoletinas, zapatos planos. Bueno, pues cada cultura decide lo que es masculino y femenino. Por ejemplo, nosotros pensamos que el azul es de niños a partir de la Primera Guerra Mundial. Antes no. Es decir, a partir de la Primera Guerra Mundial el rojo va a niñas, se pone rosa y el azul va a niños porque los marineros iban de azul y entonces había un estereotipo del soldado marino valiente y les vendían a los niños de marinerito, pero para no ponerles de azul oscuro se lo ponían de azul claro y entonces las niñas pasaron al rosa. Antes de eso hay un montón de fotos de niños de rosa y ya está. Entonces imagínate al niño que es que le gusta el rosa, le gusta el ballet y le gusta maquillarse. Hay un montón, es decir, si tú te vas a los años 70 y 80 y vas a todos los hombres de los que yo estaba enamorada, empezando por el cantante de la Human League, maquillado como una puerta, ¿vale? Bueno, y el de The Cure, y joder, es que no pararía, ¿sabes? Y todos los grupos glam, y todos se maquillaban, Kiss y todos estos se maquillaban. Entonces, y unos taconazos así. Si tú le dices a un niño que si le gustan ciertas cosas ya es una niña, con 9 años te dirá que es una niña, o porque se quiere dejar el pelo largo, o lo que sea.
si tú le convences de que es una niña, enseguida entra a lo que le llaman lo voy a decir cómo se le llama, perdonadme, le llaman la cinta transportadora. Tú le vas convenciendo de que es una niña, le metes en bloqueo de pubertad, luego en hormonación cruzada y luego eso es irreversible, al menos en las niñas. Los niños a veces pueden echar atrás, pero si tú le has bloqueado la pubertad a un menor, eso no se puede revertir tan fácilmente y a veces ni siquiera se puede revertir. Es decir, esto que has hecho es una barbaridad. Siempre os digo lo mismo. Entra en Google, busca Lupron, efectos secundarios. Y luego, cuando lo leas, piensa que esto se lo estás dando a un niño de a veces 9, a veces 10, 11, 12 años. Y que esto se hace en España. Y que la ministra de Sanidad dice que vamos a prohibir vender a los niños bebidas energéticas cuando les estamos administrando esto. Bueno, pues esa película fue súper premiada porque seguía la agenda woke. Yo creo que esa película en unos años va a dar vergüenza verla, igual que ahora no podemos llamarle al síndrome de Asperger Asperger, ¿vale? Yo creo que va a haber mucha gente que la historia nos va a dar la razón a nosotros y va a haber gente que se va a arrepentir y avergonzar. Estos tratamientos se están prohibiendo en medio mundo. Países en los que se han prohibido estos tratamientos: Nueva Zelanda, Reino Unido, Puerto Rico, Australia, Suecia, varios estados de la Unión Europea. Se han prohibido en Suecia, en Finlandia, en Países Bajos, en Dinamarca, en Noruega. En fin, en España no. Pero se han prohibido porque te arriesgas a un montón de problemas, es decir, este crío va a tener de mayor un montón de problemas, pero también te arriesgas a que a futuro fallezca, porque como veréis en los efectos secundarios del Lupron, uno de los efectos secundarios que se ven más es el cáncer, ¿vale? Es curioso porque paradójicamente es un medicamento que se usa para tratar cánceres, pero que también puede provocarlos. Bien, Juanma Bajuyo os explicó que la agenda woke es lo que dirige ahora el mercado audiovisual español y que yo os he dado el ejemplo de la película 20.000 especies de abejas, que recibió un montón de premios, de subvenciones y demás porque trataba este tema, que es el tema woke por excelencia, ¿vale? Vamos a hablar de que yo, por ejemplo, estaba haciendo una serie, ya me la habían pagado, me habían pagado todo, había tenido todas las reuniones y de repente todo se corta. Y alguien me llama y me dice: oye, se ha cortado porque han llamado por teléfono. Y lo siguiente es que veo a Pedro Sánchez reunido en las dependencias de Netflix España. El mercado audiovisual español no es rentable, no es rentable. El cine español recibe 250 millones de euros anuales, que es el triple de lo que recauda en taquilla. Muchas de las series que veis, es decir, todos pensamos en series que han sido súper rentables, La Promesa y sobre todo esta que pasaba en La Casa de la Moneda, La Casa de Papel. Pero muchas de las series que han conseguido salir adelante gracias a apoyos a la producción audiovisual no han sido rentables. El mercado audiovisual español no es rentable porque vive directamente de ayudas. Y cuando se vive directamente de ayudas es fácil, sobre todo en un país como el nuestro, que desde el Lazarillo de Tormes pues somos el país de la picaresca y que figuramos en ratings de corrupción al nivel de Qatar, y esto no va en broma, es que figuramos al nivel de Qatar. Nosotros estamos, según el ranking de Transparencia Internacional, a la altura de Qatar, Botsuana y Ruanda. En Ruanda hubo uno de los mayores genocidios del siglo XX. Hay una película que se llama Hotel Ruanda. Y por debajo de nosotros pues están otros países como Italia, Hungría y Polonia. Pero estamos entre 182 países, hay 54 países que son menos corruptos que nosotros. O sea, estamos en muy mala situación. Recordemos, por favor, que en aquellos Goya los agricultores que montaron una tractorada delante de los Goya no estaban pidiendo nada raro, que sus reivindicaciones son muy lógicas. Una es el rechazo al acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, por lo que supone de rendimiento, competencia desleal y de hundir al productor local. Otra es los rechazos a los recortes en la PAC.
Otra es facilitar el hecho de que los jóvenes accedan a la tierra y al sector primario y no ahogarles con impuestos y con burocracia. 3 es precios justos y sostenibilidad del campo. 4 es denuncias de política que perjudican al sector, como burocracia, cargas administrativas, políticas que no favorecen la soberanía alimentaria, que es una cosa importantísima, guárdatelo, soberanía alimentaria. Y el resumen era que no estaban de acuerdo con el Mercosur, que no estaban de acuerdo con la PAC, que no estaban de acuerdo con que se impida el relevo generacional, que reclaman precios justos que al menos cubran el coste de producción y políticas que favorezcan la viabilidad y la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a día de hoy un kilo de calabacines está a 2 puñeteros euros. Que vives en España, uno de los que eran los mayores productores del mundo de arroz, y el kilo de arroz está a 1,20 y hasta 1,60 euros. Que un kilo de mandarinas está, no, ya no me acuerdo, pero unas que antes eran cuando yo era pequeña, las más comunes en España, las Satsuma, ya no las puedes ni comprar, porque se está hundiendo al campo. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no es una cosa que le interesa a Menganito, es que te interesa a ti porque de ti depende. O sea, tú querrás comer, digo yo, ya sé que la mitad de las actrices no comen, pero en fin, tú querrás que tu país se pueda autosostener y porque cuando no hay soberanía alimentaria dependes de otras potencias, que es lo que pasó con Cuba. En Cuba hundieron a los agricultores, los hundieron y dependen de la ayuda externa y por eso están a punto de pactar con Trump, ya, porque se están muriendo de hambre. Un país que no produce sus propios alimentos se hunde. Entonces a mí me parecía alucinante que estuvieras ahí, venga a hablar de Palestina, y no estuvieras viendo lo que había fuera y no hubo una sola referencia a ahí fuera hay una serie de personas bloqueando la puerta porque habían llegado todos los tractores a la puerta. Y para mí esto ejemplificó el delirio. Sobre todo ver, ya te digo, dos cosas. Actrices hablando de Palestina con 30 y 40 mil euros encima. No estás tan en contra del sistema capitalista, salen vaqueros. ¿Sabes? No es que me lo han prestado, me da igual que te lo hayan prestado, estás haciendo publicidad al lujo. A mí, por supuesto, me dejan un traje de Dior y yo feliz no iba a entrar porque no quepo en un traje de Dior. Pero si tú te estás posicionando frente al capitalismo, no puedes promocionar el capitalismo. Es que esto es de cajón. Y dos, muy importante, ¿no te importa el futuro de tu país? Estás, venga a hablar del futuro de Palestina y tu país te importa un comino. Y yo de ahí salí como alucinando, diciendo, no me puedo creer lo que estoy viendo. En cualquier caso, yo creo que la Academia de Cine obviamente se debe mantener y por eso sigo pagando la cuota, porque espero que vengan tiempos mejores y creo que hay que apoyarla. Y si me voy, ya no puedo no volver. Pero me parece que ha tomado una deriva delirante y sectaria. Cuando Juanma Bajo Ulloa fue el programa de Iker Horizonte y contó todo lo que contó, él estaba contando la pura verdad. Y os voy a poner un ejemplo. Para mí el caso más llamativo fue la película 20.000 especias de abejas. No se conoce el beneficio neto de esta película, pero así a primera vista yo puedo suponer que quizás sí que se superó los costos de producción, hubo un beneficio para los productores, pero no queda muy claro, ¿vale? Tuvo una recepción buena, pero no una gran recepción. Recibió 15 nominaciones al Goya y ganó Mejor Dirección Nobel, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto. Bueno, vamos a explicar una cosa. ¿Sabéis por qué no se puede ya decir síndrome de Asperger? Y tienes que decir autismo funcional o autismo de alto funcionamiento, porque el que definió este síndrome se llamaba Hans Asperger y con el tiempo se descubrió que aunque él lo había intentado ocultar por la cuenta que le traía, pues que él había colaborado con los nazis y por eso se deja de usar ese nombre. Bien, yo creo que con el tiempo, estos experimentos mengelianos con niños van a estar a la altura de los nazis. La película cuenta una niña que se llama Lucía y que en realidad ha nacido niño, pero que es una niña como de 7 años. Perdón, 9 años. El cine español recibe 250 millones de euros anuales
que es el triple de lo que recauda en taquilla. Muchas de las series... Volvamos a hablar del ranking de países corruptos. Debajo de nosotros están Croacia, Eslovaquia, Hungría, cerca, es decir, nosotros estamos en el 55, 56, 57, 58, son Botsuana, Qatar y Ruanda. Espera que lo voy a comprobar porque creo que era Ruanda. No, sí, Ruanda. Ruanda, donde hubo el mayor genocidio del siglo XX, los Hutsis y los Hutus contra los Tutsis, ¿vale? Botsuana, Qatar y Ruanda. Agárrate. Y luego un poco más abajo están Polonia, Malta, Eslovaquia, Croacia y Hungría, ¿vale? No. Sí, inmediatamente por abajo. Vale, lo que quiero decir es que cuando pones algo en lo que es fácil corromperse, se corromperá. Y yo recuerdo un amigo que ya no es tan amigo precisamente porque cuando yo me di cuenta de todo esto, me aparté un poco, que la historia era que él, pues, conseguía dinero de subvenciones con unas películas malísimas que nunca recuperaron el dinero en taquilla. Pero él era hijo de una persona que llevaba toda la vida en el PSOE, en cultura y sabía todos los trucos para conseguir subvenciones. Y más o menos sacaba una película cada 2 años. De esa película vivía él y muy bien, y toda la vida ha estado viviendo de hacer películas. Y él está convencido absolutamente de que él es un puto genio. Y de que si no se entienden sus películas y no hacen taquilla es porque el mundo no le comprende y que se le reconocerá a futuro. Yo soy la primera que digo que tienen que existir películas que a veces no van a ser rentables. Que tienen que existir películas de arte y ensayo. De ahí a meter 250 millones de euros, que tampoco es tanto en el fondo si ves dónde van otros dineros, pero bueno, de ahí a que se dé por hecho que es que ninguna película prácticamente va a ser rentable, y encima no subvencionas jamás a películas que sí lo serían, como, bueno, no voy a dar nombres, ¿vale? Va un trecho. Pero una cosa que también ejemplifica la corrupción del sistema audiovisual español es la productora que hizo la serie del presidente. Sequoia Content, la productora que hizo la serie de Pedro Sánchez junto a otra productora asociada que se llamaba The Pool. Recibió líneas de crédito avaladas por el Instituto de Crédito Oficial. Atención, 21 millones de euros. Era un aval público para facilitar que la empresa obtuviera un préstamo bancario. El Gobierno lo reconoció al responder a preguntas parlamentarias sobre si esa financiación tenía relación con la serie. Ha recibido además otras ayudas públicas menores que la empresa recibió en convocatorias generales con ayudas públicas vinculadas a conciliación familiar o líneas sectoriales de cultura y cine. Recibió, repetimos, avales públicos con 21 millones, 20 millones con 700.000, que facilitaron el acceso a financiación bancaria entre el 2020 y 2021. No fue una subvención pagada directamente a la productora, sino una ayuda para recibir avales. Recibió ayudas públicas menores relacionadas con otras convocatorias, pero todo esto es muy opaco. En cualquier caso, rastrear el dinero que reciben determinadas productoras, porque obviamente ni de lejos todas las productoras en España son corruptas, ni de lejos. Rastrear el dinero que reciben determinadas productoras es muy complicado. De hecho, los productores honestos que yo conozco, que son más que los deshonestos, están hasta la tenebrátula de Pedro Sánchez y no se atreven a decirlo en alto. Y los deshonestos, yo los veo siempre que son los que más cerca están de Pedro Sánchez. Y bueno, ayer recordaba a alguien que tanto hablar Pedro Almodóvar, pero luego apareció en los papeles de Panamá, y ahí lo dejo. En general no te puedes meter con Pedro Almodóvar en España porque al siguiente estás fuera de los Goya y fuera de todo, todo tengo que decir, y a mí me da hasta miedo hablar del tema. Pero bueno, un momento. En algún momento os conté que cuando se premió una película que no recuerdo cómo se llamaba, Anora, fue porque en Hollywood hay mucho productor judío y aunque desde fuera todos los actores estaban viva Palestina, cuando tuvieron que votar, votaron a una película sobre una judía.
Entonces, en realidad hay muchos productores que están hartos de toda esta historia. Claramente hubo un ejemplo clarísimo cuando la película La Infiltrada en los premios Goya levantó un debate total. La película está basada, La Infiltrada está inspirada en una historia real, un agente de la Policía Nacional que se infiltró en las filas de ETA durante los años 90. La película retrataba el terrorismo de ETA y la labor de los cuerpos de seguridad española. En 2025, el año pasado, la película fue una de las grandes ganadoras porque mucha gente que no habla tanto sí que vota. Y durante su discurso, la productora María Luisa Gutiérrez hizo referencias explícitas a las víctimas del terrorismo, a la memoria histórica reciente, a la defensa del trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado. Se lió. Algunas voces, muchas voces de redes sociales y de sectores políticos cercanos a Bildu y a Podemos, en columnas de opinión criticaron el discurso y la película, acusándolos de reaccionarios, repito, reaccionarios. Hubo sectores del cine y figuras públicas, pero no figuras públicas que normalmente están cerca del poder, sino figuras como Santiago Segura, que reconocieron que hablar de la memoria histórica y reconocer a las víctimas del terrorismo no es algo extremista. Pero lo que a mí me alucinó fue la poca gente de dentro del cine, fuera de Santiago Segura, que dijo: esta señora tiene razón. Es decir, las grandes voces del cine, las que te suenan, Penélope Cruz, Bardem, esta gente, ya esperábamos que no lo iban a hacer, el caso es que no lo hicieron. Yo sabéis que mi familia estuvo amenazada por ETA y que esto me toca personalmente. Pero es que aunque no me tocara personalmente, oiga, o sea, es alucinante, ¿no? Pues eso, ya se vio por ahí por dónde iban los tiros. Y esto es muy triste porque yo, repito, defiendo que tiene que existir una academia de cine, defiendo que cualquier país tiene que tener una industria audiovisual, pero el problema es cuando las subvenciones se aprovechan para lo que no debe ser. Francia es un ejemplo de cine de un país que es que tiene una industria de cine impecable y que se pasa el día lanzando películas brutales. Pero el sistema de subvención de Francia no se parece al nuestro. En Francia, el dinero que se entrega se basa en la evaluación artística, pero también en el potencial de éxito. Es decir, no se basa en criterios como si hay muchas mujeres. Y se devuelve si la película obtiene ingresos por distribución, pero hay otras subvenciones basadas en criterios objetivos, como el número de empleos generados. Por ejemplo, con producciones que reciban criterios técnicos se reciben financiación. Hay desgravaciones fiscales mucho más amplios que en España, es decir, no te dan dinero directamente, sino que desgravan. Es un sistema muy estable porque combina financiación competitiva, es decir, si tú vas a hacer dinero con esta película y creen que lo vas a hacer, se te subvenciona. Tiene un componente industrial y no cultural. Busca apoyar un sector cinematográfico estable, no ideología. Y por eso conocemos tantísima película francesa y es una industria. España prioriza ideología, Francia combina cultura e historia. En Hollywood, como sabes, no te subvencionan. Si quieres hacer arte y ensayo, buscas a un mecenas y lo puedes encontrar, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de los temas de cancelaciones. Yo fui cancelada, es decir, la serie que estaba en proceso y que ya me habían pagado una parte, se frenó tras una llamadita, ¿vale? Yo cuando ya vi a Pedro Sánchez en la sede de Netflix lo tuve claro y ya no tuve que preguntar más. Carlos Bermú. Carlos Bermú fue muy crítico con el sistema de subvenciones y lo siguiente fue, en el año 2024, en enero creo recordar, dos artículos demoledores del País y un montón de podcasts y demás asociados al grupo Prisa, por no hablar de la vergüenza ajena que me dio que montones de gente de sus compañeros le pusieran a caer de un guindo. Se dijo en el País, se le acusó de agresión íntima a mujeres. Ya sabéis que hay palabras que no puedo decir, que están todos los días denunciándome y que el algoritmo escucha las palabras. Pero bueno, yo, como a mí me habían hecho la campaña de cancelación mintiendo, yo me leí ese artículo, los dos artículos con pinzas. Entonces empecé a ver cosas muy raras. Una que decía ella:
Cuando salí de la casa llamé al 016 y me dijeron que no tenía razón y que lo que estaba contando no era una agresión. Y más abajo el artículo dice, si crees que estás sufriendo una agresión, llama al 016, en que quedamos. Otra que decía, en aquellos momentos no pude hacer nada porque Carlos era el niño mimado del cine español. Y habla del año en el que sucedió, habla del año en el que sucedió y resulta que el año en el que sucedió era un año en el que Carlos aún no había ni estrenado su primera película. Estas dos fueron las que más me llamaron la atención. Y luego otra serie, sería larguísimo de explicar, pero de incoherencias que había. La cuestión es que han pasado 2 años. Ninguna de estas mujeres ha presentado, ya no es que la hayan presentado y se la hayan tirado atrás, es que nadie ha ido a una comisaría. Si no ha ido a una comisaría es que no tienen ninguna prueba. Pero decían, es que si hablamos no podremos salir adelante. Al menos 2 que sí finalmente, en contra de la voluntad de ellas, también tengo que decir, fueron identificadas. No solo es que no han perdido trabajos, es que han ascendido mucho. Pero básicamente 2 años han pasado, no hay ninguna prueba de lo que contaron, es decir, eran los testimonios de ellas, pero además esto fue alucinante porque Carlos no sabía quién había hablado. O sea, imagínate que mañana sale 2 artículos en El País diciendo que yo, pues sé, a mí no me acusarían de agresión a varones, entiendo, ¿no? Pero ¿de qué me podrían acusar? Bueno, pues eso es lo que me ha pasado a mí, plagio. Decían, se ha presentado una demanda, sí, pero no se admitió a trámite. Es decir, presentó una demanda a alguien, presentar una querella la puede presentar cualquiera, ni siquiera se la admitieron. Es que hay unas capturas, ¿qué capturas? No había nadie, ningún especialista se atrevió a hacer un informe, obviamente, no había nada. Pues lo mismo con Carlos, es que hay 8 mujeres que han hablado. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? No, tenemos que proteger su intimidad. Pero bueno, una de ellas no se protegió la intimidad por la siguiente razón, porque esta mujer sufre un problema serio. Esta mujer, que yo la he conocido muy por encima, es una chica que dice que es actriz, en lo que yo conozco algo ha trabajado, pero aspirante a actriz, es decir, y esta chica padece una enfermedad que es esquizofrenia. La esquizofrenia, por favor, quiero dejar claro que si tú tomas una medicación y sigues una terapia, no es un problema grande. Es decir, hay mucha gente que al primer brote o al primer brote psicótico ha estado tratado o tratada, les han dado medicación, siguen unas pautas punto por punto y es incluso, te diré, más fácil de tratar que otros problemas, porque como con medicación se resuelve muy bien, si tú te adhieres al tratamiento, funciona. Lo que pasa es que antes se daba litio y el litio te destrozaba la vida, pero ahora se dan otras cosas como lanzapina, topiramato, que no tienen tantos efectos secundarios. Digo todo esto porque esta chica, en lo que yo sé o en lo que ella a mí me había contado, su madre era esquizofrénica y a ella la esquizofrenia es hereditaria, y a ella le habían dicho que tuviera mucho cuidado porque había tenido brotes. Sí es la que yo digo, porque nunca se dijo quiénes eran y empezó a haber un rumor. Yo sospecho que esta es la que dijo, llamé al 016 y me dijeron que no tenía ningún caso, porque era muy dada a montar líos. Estamos hablando de que tengo 60 años y que cuando yo la conocí yo debía tener 40 y ella acababa de llegar a España. Cuando la conocí por encima de encontrármela en estrenos, no era amiga íntima ni de lejos, ¿vale? Si realmente es esta, como todo el mundo dice, ¿qué haces dándole voz a una persona cuya enfermedad se traduce en delirios? Y el problema de esta chica es que bebía. O sea, si tú eres esquizofrénico o en tu familia hay casos, es que no puedes acercarte al alcohol. Ya está. Bueno, en cualquier caso, Carlos Bermú tuvo hace 2 años una campaña de cancelación brutal que no ha vuelto a trabajar desde entonces, cuando era el niño mimado del cine español, que se canceló la película que le tenía encargada la productora de Almodóvar, que no se ha vuelto a saber nada de él, yo sí sé porque le llamo de cuando en cuando, pero vamos, que se le hizo una campaña de ostracismo, que gracias a Dios que tiene padres y volvió al pueblo de sus padres, y que se gana la vida siendo fotógrafo de bodas, el que había sido el genio del cine español.
Y en mi opinión todo se desata cuando él empieza a hablar en público contra las subvenciones y el sistema de subvenciones en España y cómo se ha. Creo que el tiempo le dará la razón a Carlos, porque además Carlos ha demandado al país y lo va a ganar. Esto lo tengo clarísimo, pero no por nada, sino porque el país saca inmediatamente a esas tantas personas y por mucho que las sacara y ellas declararan, si no hay una prueba de qué sirve, ¿vale? Y creo que esas tantas personas no van a salir, si no han salido en 2 años. Es que han pasado 2 años y no es que ha habido, como en mi caso, una querella que presentaron que se rechazó. Es que allí no ha habido nadie que vaya a una comisaría a denunciar esto. Nadie, ni una. Más luego cosas como no podía denunciarle porque en ese año era el niño mimado del cine español. ¿Pero qué niño mimado? Si no había hecho ni una película. Era el niño mimado del cine español porque en algún momento haría una película. Es que llamé al 016 y me dijeron que no había caso. Pues si llamaste al 016 y te dijeron que no había caso, es que no había caso, ¿sabes? Y luego había otras cosas que eran la palabra de él contra la de ella y en algunos casos podrían tener razón o no. Pero es que en España una persona es inocente hasta que se le declare culpable, según el sistema legal. Y aquí se decidió. Y ahora os voy a contar una anécdota. En principio, había 3 nombres sobre la mesa en el país. Cuando sacaron el primero y se supo que Carlos iba a demandar y que esto se está alargando porque en España hay un colapso judicial, si no este caso ya se habría hecho, y se supo que se pedía 50.000 euros más una rectificación, más que al tipo que había firmado le echaran inmediatamente, entonces decidieron sacar no el segundo y el tercero. Yo sé quién era el segundo y quién era el tercero, pero no lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que un día estaba en una fiesta en casa de una amiga mía que vive por aquí y aparece la mujer del que iba a ser el segundo, que estaba a uvas, que no tenía ni idea. Este segundo es un señor que se ha follado a todo lo que se mueve en Madrid, y esto se sabe. Y su mujer o bien no se entera, o bien se entera y tienen un acuerdo privado. Esto no es asunto mío, pero que este señor no es precisamente un santo, lo sabe todo el mundo. Y entonces, no sé por qué, salió el nombre de Carlos Bermo y dijo, es que yo no me esperaba eso de él, es que tal. Y digo, ¿pero tú te lo crees? Pues claro, si lo ha dicho el país. Y digo, esta tía es tonta. Pero es que esta chica no es tonta. Yo la conozco relativamente bien. Se trata de una chica que tiene un trabajo que nada tiene que ver con el cine. Nada, 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 nada. ¿Vale? Y que en un momento dado pues se enamoró de este señor, es una chica muy guapa, y ella pues se leyó los artículos del país y se los creyó. Yo pensaba, o sea, no sé. Esto vamos a relacionarlo con la subvención de la cultura con una noticia que salió ayer a la luz. AENA va a dar un premio literario de 1.000.000 de euros. Esto en un momento en el que muchas torres de control en aeropuertos españoles están obsoletas. Os recuerdo que AENA es la... espera, ¿qué responde el acrónimo? El acrónimo AENA significa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Es la entidad pública española encargada de la gestión de los aeropuertos y del control de tráfico aéreo en España y depende de Óscar Puente, del Ministerio de Transporte. Quejas de los sindicatos. Torres de control en mal estado. Varias torres de control fundamentales para la seguridad aérea presentan problemas de mantenimiento, instalaciones antiguas o inadecuadas, falta de recursos técnicos que afectan a la seguridad operativa y que aumentan la presión sobre los controladores. Los controladores y otros empleados enfrentan jornadas muy largas, trabajo bajo estrés constante, turnos rotatorios que no les permiten dormir, sobrecarga laboral,
Se aumenta el riesgo de error y se advierten de que cualquier día ríete de Ademuz ante el accidente que puede haber en un aeropuerto español. Según ellos, hay condiciones de trabajo abusivas porque la dirección no implementa medidas suficientes para garantizar descanso. Los sindicatos se quejan de problemas de gestión del personal y de seguridad laboral. Y no voy a meteros más rollos porque no vienen. Pues con todo este nivel, AENA anuncia un premio de 1 millón de euros. No se va a ayudas del fomento de la lectura, no. Y esto se hace porque las dotaciones del Ministerio de Cultura ya están cubiertas. Entonces, como no puedes hacer una red clientelar más grande de la que ya hay, oye, mira tú, lo haces a través de AENA. El premio AENA de narrativa es 1 millón limpio, redondo, en pago único, con 4 finalistas con 30.000 euros cada uno. Es decir, 3 por 4, 120, 1.120.000 euros. Compra de miles de ejemplares que se venderán en los aeropuertos, gala en Barcelona, jurado prestigioso, fotografía internacional. ¿Vale? Como yo ya dije cuando me preguntabais por el libro de Juan del Val, el Premio Planeta te puede gustar más o menos. Te lo puedes acusar de comercial, de malo, de previsible, de tremendamente popular. Pero es un evento privado, financiado con dinero privado. Parte de un sector que asume riesgo empresarial. Pero ahora el Estado, cuando coloca una cifra mayor que ese premio para marcar territorio, lo que hace es complementar. No prohíbe ni sustituye, sobredimensiona. ¿Qué te dicen desde el gobierno? Pues que el premio AENA proyecta la literatura, inyecta dinero en el sector editorial mediante la compra de ejemplares y da visibilidad a obras ya publicadas. Es decir, se lo van a dar, yo creo que a David Uclés, y le van a comprar obras a destino. Pero concentra foco y altera jerarquías simbólicas. Y todos sabemos que los premiados se moverán en una órbita determinada y que los que quieran ser premiados no podrán criticar al gobierno. No es un soborno en un sentido literal, claro, pero es un soborno a la sociedad. Es 1 millón de euros como mensaje. Aquí está el poder cultural del Estado y si quieres acceder, te callas. Este premio lo convoca el Ministerio de Transportes, AENA, que es una empresa dependiente del Ministerio de Transportes y no el Ministerio de Cultura. Qué casualidad que hace tan poco tiempo 47 personas han fallecido y aquí nadie ha dimitido cuando no se trataba de un accidente debido a circunstancias naturales, sino a circunstancias humanas. Obviamente 1 millón directamente destinado a arreglar la línea ferroviaria no habría arreglado nada, pero 11 millones de subvención se perdieran. Y hay que destacar lo evidente, el dinero público no es infinito y es mentira que no es de nadie, es de gente que lo paga. Y ahora mismo no hay dinero público, tenemos una deuda brutal. Y cuando el ministerio responsable de garantizar que los trenes circulen con seguridad destina 1 millón de euros a un premio literario, en pleno debate sobre vías, soldaduras, protocolos de mantenimiento y subvenciones perdidas y corruptelas varias, pues hay una declaración de prioridades y un silenciamiento de intelectuales, porque si quieres acceder a nuestra red, te callas, ¿vale? Mientras el Ministerio de Transportes está en mitad de un debate muy importante sobre su responsabilidad en la muerte de, según unas cifras, 47 y según unas cifras, 49 personas por corrupción, pues no es purismo presupuestario lo de decir cómo va 1 millón de euros aquí, sino coherencia con la gestión. El Estado no puede pedir comprensión ante la tragedia ferroviaria y simultáneamente exhibir 1 millón de euros, ¿vale? Porque lo que estás haciendo es comprar voluntades, ¿vale? Esto es cultura subordinada al poder político, red clientelar.
Recordad cuando se quejan traficantes de sueños, empiezan a quejarse de que tienen que cerrar y empiezan a salir las subvenciones que había recibido, no, traficantes de sueños no, era tipos infames, una librería que había en Malasaña que vivía de subvenciones. Y con todas esas subvenciones que te han dado, no has podido mantener la librería. Cuando además lo que vendías eran vinos, yo es que no lo entiendo. Si el Estado quiere intervenir en el sector cultural, puede considerar publicidad institucional. Bueno, si el Estado quiere intervenir en el sector cultural, lo primero sería dar ayudas a la lectura. Segundo sería ayudar en serio a la red de bibliotecas, que la red de bibliotecas españolas da pena. Y quizá desgravar fiscalmente antes de dar dinero así. Por eso Francia funciona mejor. Y segundo, que hace el Ministerio de Cultura entrando en el terreno cultural cuando no asegura que sus trenes lleguen a ninguna parte, especialmente en lo de Madrid. Porque el poder público no se mide por su capacidad de deslumbrar o comprar voluntades, sino por si las cosas funcionan. Los trenes en España no funcionan. La C5 Cercanías de Madrid es el mal sin más. Cuando este premio lo convoca un ministerio que aún debe explicaciones sobre el estado de las infraestructuras, el mensaje político es claro. Pan y circo. Vale más un fotocall que una dictadura, más el millón visible y la compra del silencio. Entonces, yo después de esto ya me puedo despedir, de que me compren una serie, probablemente de sacar un libro en determinadas, lo diré, editoriales. Quiero explicaros que, por ejemplo, recordad estas palabras de Errejón cuando todavía estaba en Podemos. O que gobiernan en Zaragoza o que gobiernan en Madrid, ¿cuál sería una tarea? Asumir, cuando perdamos las elecciones, dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierna el adversario. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio, o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones, haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Preguntabas por Argentina. Uno de los dramas en Argentina es que al perder el gobierno nacional y popular las elecciones y ganar las elecciones... Traducción. Tenemos que tener asociaciones culturales, asociaciones de montaña, casetas en fiestas, todo esto recibe subvención. Por lo tanto, cuando la gente que está trabajando, que dice que ahora está trabajando, no se va a volver a un supermercado, hombre, faltaba más, pues tenemos que dejar sembradas instituciones populares, es decir, chiringuitos que reciban dinero. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, lo que se hizo con Podemos es crear un montón de editoriales que no sé si veíais que cada miembro de Podemos o Más Madrid se sacaba un librito, feminismo institucional, o todos los influencers que cobraban de Podemos o del socialismo tenían un librito en determinadas editoriales. Chalaparta, Capitán Swing, Icaria, Siglo XXI, debate ya no. Anagrama, Acal tampoco, ¿sabes? Pero bueno, y luego otras un montón pequeñitas que se crean exclusivamente para recibir subvenciones que les darán si publican a determinados autores o influencers. Yo no voy a dar nombres de influencers que sé claramente que no han escrito su libro, pero ayer le intentaba explicar a una amiga que esta gente que cree que ha escrito un libro, en realidad se lo escribe otra gente, pero ellos creen que han escrito un libro, porque ellos presentan un libro sin puntos ni comas y la corrección o editing en realidad es la escritura real. Escribir una cosa sin puntos ni coma lo puede hacer cualquiera. Saber poner los puntos y comas en su sitio y crear un estilo es una cosa muy diferente. Por eso me sorprendió que a mí me acusaran de plagio, porque yo corrijo todo. Entonces, pues por ejemplo, en el próximo libro, ese que ha costado tanto sacar y que saldrá, Dios mediante, en abril, si no lo vuelven a retrasar porque el equipo jurídico no lo manda ya al cesto de la basura, que yo estoy un poco ya agotada con esta historia, en ese libro yo me peleé con el editor porque dije, si hay fallos, los fallos se quedan, pero que se vea que es mi estilo.
Yo quiero que miréis, por ejemplo, cómo se usan los guiones en muchos de los libros que estáis leyendo. Y si sabéis, que la cuestión es que la mayoría de la gente no sabe, si sabéis algo de ortografía os daréis cuenta que hay un montón que tienen los guiones mal puestos y que tiene mucha pasiva inglesa. Es decir, en lugar de decir a Pedro Sánchez se le considera, dicen Pedro Sánchez es considerado. Y que tienen mucho gerundio inglés. Por ejemplo, en lugar de decir Pedro Sánchez actúa como un felón, dicen Pedro Sánchez actuando como un felón hizo no sé qué. No, no es que eso esté mal, pero no se puede abusar. ¿Por qué sucede esto? Porque el programa de corrección originalmente es estadounidense. Incluso si lo ponen en español, mete pasivas inglesas, mete guiones que son los famosos em-dash y mete gerundios en inglés. Por eso yo me peleaba con mi editor diciendo a mí no se me pone un solo em-dash, a mí yo no voy a tener una sola pasiva inglesa y yo voy a demostrar que mi estilo es mío. Y ya está. Pero bueno, que cualquier influencer o persona de izquierda se hacía su librito. Pedro Sánchez tiene 2 libritos, sin ir más lejos. Bueno, el libro de Irene Montero, yo es que me lo miré por encima, obviamente no lo compré, princesilla, porque ¿quién le ha corregido este libro? O sea, no tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno, que al final hay muchas editoriales que reciben, prácticamente todas las editoriales en España viven de las subvenciones, pero algunas reciben más según y cómo. Y esto es una gran red clientelar. Y la cultura no puede ser un instrumento de dominación al servicio de las élites, que es lo que se está convirtiendo. Esta presunta agente de izquierdas no tiene nada de izquierda, no ayuda al trabajador, explota al trabajador, hunde al trabajador autónomo. Lo hunde, por cierto, hay una lo diré, manifestación gordísima el 2 de marzo y espero veros a todos. Y con esto hemos llegado al final, en lo que solo he querido hablar de que la cultura en España se ha convertido en una enorme red clientelar que yo espero, o sea, creo que la Academia de Cine sobrevivirá a todo esto, pero que ahora mismo el cine en España no es una industria, sino se está convirtiendo en una herramienta al servicio de una ideología, que yo deseo y apoyo a la Academia todavía porque no quiero que la industria del cine desaparezca del todo. Ya está desapareciendo porque no es una industria, sino una herramienta ideológica al servicio del poder, mientras que en Francia es una industria y que sí sé que hay productores españoles que no son así, que están luchando con uñas y dientes. Tonta no soy y les conozco. Y bueno, con esto por favor recordad que por cosas como esto constantemente están intentando tirar este canal, que yo además no he recibido una subvención en la vida y que el canal cada vez está quitándolo el algoritmo. Así que necesito vuestros likes, necesito comentarios porque eso es lo que mueve el canal. Y necesito, si puedes, si quieres, y quieres dejar 2 euros aquí o aquí, pues me harías un favor. Muchísimas gracias.